Continuamos con lo relacionado con la incorporación de tecnologías en las organizaciones y nuevamente, como para tenerlo como punto de partida, vamos en todo lo que es la implementación típica y las etapas típicas que hay en la implementación de un sistema de información. En esta, perdón por la voz también, en esta lógica tenemos que empezar a entender lo que son los sistemas de tipo internacional. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que entender relacionado con los sistemas y las tecnologías es saber en qué contexto voy a estar implementando esas tecnologías, porque independientemente de que las etapas prototípicas son todas las mismas, yo tengo que entender si se va a tratar de instalar un sistema, supongamos, en Argentina, desarrollado por alguna compañía en Argentina, con lo cual las características de un producto que tiene que funcionar adaptado a las condiciones regulatorias que tenemos en Argentina, es lo que uno debería esperar. En otros casos también aparece puntualmente el tema de entender que muchas veces las compañías que desarrollan tecnologías no están localizadas en un determinado país. Entonces, en esa lógica de que no están localizadas en un determinado país, necesitan vender en el mercado. Y esto es una cosa obvia, si se quiere, eh, pero ¿cómo hace una compañía que desarrolla software para poder vender en diferentes mercados? Pongamos el caso prototípico de SAP, y cuando digo SAP, podría ser cualquiera de las otras compañías de tipo internacional que tiene una casa matriz en el exterior de nuestro país, pero que tiene que vender en todos los mercados. De idéntica forma, podríamos poner el caso de compañías desarrolladoras de software de Argentina, concretamente Tango, para ponerlo como, de nuevo, ejemplo prototípico, que tiene que implementar soluciones en diferentes países de Latinoamérica o eventualmente en diferentes países del mundo. Si yo estoy pensando que voy a instalar una tecnología y que esa tecnología va a estar desarrollada puntual y específicamente en un determinado país, esto que viene a continuación de las capas de los sistemas internacionales no tiene mucho sentido. Ahora, cuando estoy pensando específicamente que en un determinado país voy a estar incorporando tecnologías, esa incorporación de las tecnologías tiene que ser de la forma más eficiente posible. Y es así que, cuando estamos hablando de incorporar un sistema internacional del estilo que sea, habitualmente se trabaja con un modelo de capas. Ese modelo de capas tiene tres capas estándar y una capa no estándar, que son las que casualmente están viendo en pantalla. Entonces, ese modelo de capas parte de la base de decir, y esto es una simplificación, si se quiere, axiomática, si yo estoy incorporando una determinada tecnología, debería asumir que esa tecnología que tengo acá es, en principio, ideal para la solución de lo que mi organización necesita. No obstante, esto yo lo voy a profundizar en la clase del martes que viene, porque tenemos que entender las cosas prácticas, qué ocurre cuando estoy trabajando con una consultoría, qué ocurre cuando estoy cerrando los contratos en sí de la utilización de productos y desarrollos tecnológicos, porque no son todos iguales y va a depender mucho de esto, de el poder negociador que una organización pueda llegar a tener. Entonces, en esa lógica de trabajo, lo que tenemos que eh, enfocarnos es en entender que independientemente de la complejidad y el tipo de sistema, se trabaja con un modelo en el cual se le van agregando funcionalidades. Entonces, el primero de esos niveles son lo que se llaman las funcionalidades núcleo. Esto que engloba. Engloba que yo tengo que considerar que van a ser estándar de todo modelo, independientemente de la industria, independientemente del país, independientemente de la dispersión geográfica que esa empresa pueda llegar a tener, voy a estar utilizando específicamente
un modelo núcleo en el cual en ese modelo núcleo van a estar las funcionalidades que son utilizadas por todas las organizaciones. Y cuando digo que son utilizadas por todas las organizaciones, ya no me interesa diferenciarlas, pero sé que si todas las organizaciones hacen gestión de clientes, todas las organizaciones hacen gestión de proveedores, todas las organizaciones tienen cuenta corriente acreedoras, todas tienen cuentas corrientes eh, eh, de débitos y de créditos, esa funcionalidad es una funcionalidad que es compartida por todas las industrias, por todos los países y en todas las jurisdicciones, independientemente incluso hasta del idioma con el cual están haciéndose. Entonces, cuando se instala un sistema, de nuevo, realizado a nivel internacional, lo primero que se instalan son aquellas funcionalidades núcleo, las funcionalidades del core del sistema, del corazón del sistema, porque esas funcionalidades son compartidas por todas las organizaciones en todos los países del mundo y con todas las complejidades que esto efectivamente pueda llegar a tener. Entonces, en esta lógica del trabajo, estas funcionalidades core son aquellas funcionalidades que son aplicables a todas las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando, siendo una empresa que vende tecnología desde el punto de vista internacional, quiere vender en diferentes jurisdicciones? Necesariamente, y esto parece una obviedad, pero hay que marcarlo, cada aplicación de la tecnología mínimamente va a tener que cumplir con todos los estándares regulatorios que cada país tenga, lo que sea local de cada país. Ejemplo, es muy probable que todas las organizaciones tengan que registrar datos de identificación fiscal o tributaria de sus clientes y de sus proveedores. Que esa identificación fiscal en Argentina se llame QUIT no significa que ese mismo número de 11 dígitos sea aplicable a lo que ocurra en Uruguay, a lo que ocurra en España, a lo que ocurra en Chile. Definitivamente tengo que tener en cuenta que voy a necesitar registrar toda la identificación fiscal de mi cliente o mi proveedor, pero a su vez la tengo que adaptar a lo que sea de requerimiento regulatorio en cada país. Que en Argentina se llame QUIT es una cosa, que si cruzo la cordillera y se llame RUC, Registro Único de Contribuyente, es otra cosa. Que si me voy para el lado de Uruguay se llame RUT, Registro Único Tributario, es otra cosa distinta. Que me vaya a España y a eso lo llame el NIT, el número de identificación tributaria, es nuevamente el equivalente a nuestro quit de Argentina, pero que hace a la localización del país. De idéntica forma, es natural que si yo tengo un sistema desarrollado por argentinos para ser utilizado en Argentina, todo el tema de eh, las alícuotas y las condiciones fiscales frente al impuesto al valor agregado van a estar resueltas. Ahora, en un sistema de corte internacional esto no va a ocurrir, no va a venir en el núcleo, porque lo que sean los impuestos de Argentina no tienen nada que ver con los impuestos de Uruguay, no tiene nada que ver con la tributación de Estados Unidos. Entonces, esa lógica es que aquellas funcionalidades que son estándar van a ir al módulo core y las localizaciones o las funcionalidades que son regulatorias o requeridas en cada país van a ir a parar a todo lo que se llaman las localizaciones por país o las localizaciones a nivel país. En esto estaría que, como en Estados Unidos el impuesto al valor agregado no existe como tal, esa funcionalidad no está soportada. Pero en Argentina yo voy a tener que considerar que mi cliente o mi proveedor puede ser un monotributista, un consumidor final, puede ser un responsable inscripto, un exento o un no alcanzado, que son las que legalmente y regulatoriamente tengo que considerar para los cálculos impositivos de un impuesto que existe en Argentina y en otros países que se llama del valor agregado. Todas las localizaciones, por ejemplo, que toda cuenta, tanto para cobrar o como para pagar, tiene que tener un número de clave bancaria uniforme, la famosa CBU de 22 dígitos, eso es algo que corresponde a Argentina. Hicieron en Argentina un código, una cuenta, una clave bancaria uniforme que tiene 22 dígitos. En Estados Unidos eso no funciona así, funciona con un número de cuenta, un número de banco y un routing number. Esa es la forma en la cual funciona. Entonces, si bien las transferencias existen en todos los países del mundo, más o menos, llamémoslo así, un poco de cintura en esto, pero en principio existen en todos los países y esas funcionalidades que existen en todos los países
se tienen que adaptar a lo que la regulación de cada país establezca. Existe una tercera variable, que son las localizaciones por industria. Esto va a implicar, para Claro. pasar esto en blanco y negro, que independientemente de la regulación específica de cada país, hay ciertas industrias que tienen las mismas problemáticas funcionales y hasta si se quiere en algún aspecto técnicos. Cuando estábamos hablando de las localizaciones por industria, hay funcionalidades y requerimientos técnicos que son aplicables a toda la industria independientemente de en qué país estoy. Esto significa, para pasarlo en blanco y negro, que hay ciertos modelos de negocios que funcionan de similar forma en diferentes países. Funciona de similar forma la industria bancaria, funciona de similar forma la industria médica, funciona de similar forma los procesos productivos relacionados con el procesamiento lácteo, funciona de diferente forma o de similar forma, quiero decir, todo lo que está relacionado con la problemática de los seguros. Esto implica que las necesidades funcionales que los sistemas de tecnología de información deberían ofrecer son similares en todos los países del mundo. Solo que ya no es un tema que tenga específicamente necesidad de cumplir únicamente con los requerimientos de cada país. También tiene que cumplir con todos los requerimientos que hagan al modelo de negocios en el cual estoy. Esto tiene una característica distintiva. Independientemente, voy al caso más simple de ver, independientemente de que si estamos hablando del proceso bancario en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en España, donde sea, el modelo del negocio bancario es muy similar. Yo lo llamaré préstamo hipotecario en Argentina, lo llamaré hipoteca en otro lugar, lo llamaré préstamo prendario, lo llamaré, llamémosle, no sé, colocación a plazo fijo, inversión en fondo común de inversión o el mecanismo que sea, pero las funcionalidades que un banco espera en Argentina, en Uruguay, en Chile o en cualquier otro lugar respecto de lo que la tecnología le debería aportar, es en términos generales similar porque corresponde al mismo sector. Obviamente, no voy a pensar y ni voy a pretender que un banco con única representación en el país va a tener las mismas problemáticas que puede tener un banco tipo Santander, el Citibank o cualquiera que sea de tipo internacional. Pero todos los procesos bancarios son similares. Sea un banco local, sea un banco internacional, por una simple operación de comercio exterior, voy a tener que cumplir con todo lo que está relacionado con la recepción o el envío de divisas y efectivamente tendré que cumplir con lo que regulatoriamente cada país requiera. Independientemente de que el negocio, vamos a otro caso particular, que el negocio de seguros sea muy similar en sí, ese negocio de seguros tiene que cumplir con la regulación local de cada país, eso está claro, y a su vez cumplir con todos los estándares que suelen ser internacionales para ese determinado sector. Cuando en seguros yo estoy haciendo un seguro sobre las personas, o estoy haciendo un seguro sobre los bienes, o estoy haciendo algún tipo de seguro con lo que es inversiones, los modelos de negocio son muy similares. Quizás no invierten porque la regulación lo restringe en el mismo tipo eh, de productos, pero el proceso en sí de el negocio de seguros es muy similar. A tal punto es esto que en algunos casos y en algunas compañías que tienen, llamémosle, carrera internacional para todas las personas que trabajan allí, lo que hacen es, en definitiva, permitir que esas personas que están en una determinada operación en un determinado país puedan obtener algún tipo de plan de carrera internacional o experiencia internacional, para hacerlo en términos generales, en el negocio de seguros de lo que está ocurriendo en cualquiera de esos países. Hasta acá, las tres primeras capas son capas estándar. Idealmente, si es un sistema que fue analizado como corresponde, que hicimos todas las averiguaciones y nos decidimos por incorporar determinada solución tecnológica, idealmente esa solución tecnológica
debería cumplir con todo lo que la organización requiere. Ahora, independientemente de esto, hay veces que las organizaciones necesitan hacer adaptaciones específicas para lo que es la problemática y los procesos que esa organización tiene. Es ahí donde aparecen las capas de las customizaciones. Customización viene de customer, que sería cliente en inglés, y en ese tipo de customizaciones es donde, de esto en detalle, lo que es un vendor, lo que es un partner y los contratos lo tratamos el martes en la sede, pero en particular en todos los procesos de customización, en esa adaptación específica, va a depender de la necesidad real, más que la cosmética, la necesidad real que pueda tener una organización de que los fabricantes del software y los socios tecnológicos desarrollen módulos, funcionalidades o adaptaciones específicas a la medida del cliente. Si yo elegí bien el sistema, las customizaciones deberían ser mínimas. Ahora, hay veces que no se pueden evitar. Si el sistema que estoy instalando interactúa con terceros sistemas o interactúa con otras organizaciones, por ejemplo, en todo lo que está relacionado con la trazabilidad y el envío de mercaderías a domicilio a través de cualquiera de las plataformas de comercio electrónico, necesariamente se van a tener que adaptar y generar customizaciones para que todo ese proceso, la palabra no es la que se debería usar, pero para que todo ese proceso fluya de la forma más óptima posible y, en la medida de lo posible, evitar el procesamiento manual. Ahora, si elegí bien el sistema, las customizaciones deberían ser mínimas. No obstante, hay veces que la customización es inevitable porque lo tengo que hacer. Cuando el martes hablemos en detalle de contratos en sí, ya nos metemos en detalle en lo que es un SLA, voy a tener que plantear, y simplemente lo digo esto para hilar este tema, voy a tener que plantear específicamente el plazo contractual del sistema, 36 meses a 60 meses, periodos habituales, además de entender que si yo, empresa, solicito el desarrollo de customizaciones, esas customizaciones, a diferencia del contrato, que por lo general en el contrato la cláusula de garantía está, entre comillas, incluida durante la duración total del contrato, esto es, si el sistema deja de funcionar o tiene algún inconveniente, cuando hace 6 meses que lo estoy utilizando y todavía me quedan 4 años y medio de contrato, bueno, la garantía de todas las soluciones va a ser por los próximos 4 años y medio. Con las customizaciones esto no pasa de esa forma. Las customizaciones habitualmente no son desarrolladas, solo lo digo para que lo vinculemos después, no son desarrolladas por el vendor, el que fabrica el software, sino que las customizaciones habitualmente, hay veces que esto no es así, pero pongámosle 90% de los casos, las customizaciones son desarrolladas por el partner, por el socio tecnológico. Esas customizaciones se pagan aparte. Esas customizaciones tienen una garantía menor. Si bien esto es negociable, pero el estándar de la industria es que cada customización tiene una garantía de 90 días. Y una cosa no menor, ahora hablamos de las customizaciones, una cosa no menor es que la customización está pensada para vivir o para ser utilizada por el periodo que corresponda, solamente tenés 90 días de garantías, siempre y cuando no exista un cambio de versión. Esto parece lejano, sobre todo con las aplicaciones de tipo web, pero si mi empresa desarrolla con una tecnología muy particular y esa tecnología muy particular hace que aparezcan permanentemente cambios de versión o nuevas mejoras o los desarrolladores de los lenguajes de programación van agregando funcionalidades, esa customización puede quedar obsoleta muy rápidamente. Y obsoleta en el sentido de que no se pueda usar y que la única forma de que esa customización siga sirviendo para lo que la organización quiere es que yo la vuelva a pagar.
Esto que voy a decir va a parecer raro. Si yo estoy firmando el contrato principal por 5 años, vos me estás diciendo que si durante esos 5 años, que está incluido en el contrato, hay un cambio de versión, de lo que es versionado hablamos también el martes, porque esto hay que entenderlo, pues es un tema administrativo. Cuando hay algún cambio de versión de software, uno diría, bueno, si lo principal está cubierto, lo accesorio debería seguir la misma lógica. La customización es accesoria al sistema principal. Si el sistema principal tiene actualizaciones por la duración del contrato y están cubiertas, la customización debería seguir la misma lógica. La respuesta es literalmente sí, pero en la práctica no es así, porque el contrato para el desarrollo de algo hecho a medida sobre el sistema no va de la mano del sistema principal, es a medida sobre la versión de ese sistema. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo toda mi plataforma de trabajo pensada para que corra con determinado lenguaje de programación instalado en una plataforma Windows 10 y yo le hice customizaciones para que funcione en Windows 10, hasta ahí está todo perfecto. Ahora, cuando de un día para el otro la empresa dice que, bueno, cambiamos el equipo y ahora, o los equipos, y ahora en vez de estar en Windows 10, estamos en Windows 11, y el contrato del software principal se instala con una versión para Windows 11, ningún problema, se instala en la versión para Windows 11 y hasta ahí no hay mayores inconvenientes. Ahora, como la customización se pagó para la versión 10, uno podría decir, bueno, pero si la versión 11 es mejor, puede que lo sea, efectivamente, hay que ver si la versión funciona. Por eso en todos los contratos de customizaciones, dentro del clausulado específico, se dice concretamente, esto se desarrolla para ser utilizado en tal versión. Si vos después, como parte de este contrato, pasaste la versión 10 a la versión 11 y el fabricante del software te instala lo que funciona con la nueva versión del sistema operativo Windows 11, ningún problema, eso es parte de tu contrato, el socio tecnológico no participa de esa negociación, pero el socio tecnológico te dice, mira, yo te lo doy, te lo garantizo por 90 días y después de los 90 días se terminó. Si vos esa customización la llevás de la versión 10 a la versión 11 y funciona, felicitaciones. Si no funciona y la querés seguir manteniendo, me la tenés que volver a pagar. Esto es más o menos como pensar que yo contrato a un pintor para que pinte un determinado lugar y a mí se me ocurre, después de que el pintor pintó, hizo todo lo que corresponde, que quiero cambiar la ventana del lugar. Poner la ventana en el lugar de la puerta y la puerta en el lugar de la ventana. Voy a tener que cambiar la casa y qué sé yo. Está todo perfecto. Voy a tener que reconstruir. Pero el pintor no me va a decir, ah, no, mira, como vos cambiaste la casa y vos la casa es tuya y ya está pagada, yo te vengo y te pinto gratis de vuelta. No funciona de esa forma y de hecho es lo mismo que van a hacer ustedes el día de mañana con sus propios clientes. Si le ofrecen algún servicio, supongamos, estoy muy poco inspirado hoy, ofrezco un servicio de investigación de mercado. Una cosa es la investigación de mercado y el análisis del cliente para el año 2025. Si vos en el 2026 seguís tomando decisiones con la investigación de mercado del 2025, vos empresa, la empresa le vas a decir, perfecto, está todo bien. Ahora, que la empresa te diga, che, ¿por qué no me actualizás los datos al 2026? Y vos se le vas a decir, sí, ningún problema, te adapto al mismo informe que antes. Solo que ten en cuenta que ahora me lo vas a tener que volver a pagar porque es una nueva tarea, es un nuevo trabajo que estoy realizando. Entonces, con las customizaciones, ahora voy para allí, hay que ser bastante particular en entender algunas cosas que en este artículo de el libro les planteo. Y esto es, entender que hay veces que la customización es el único camino posible. Si recuerdan en este Gantt, acá, cuando hacíamos el show and tell, estábamos comparando entre aquellas cosas que me sirven, aquellas cosas que tengo que arreglar o aquellas cosas que requieren un proceso alternativo manual. No todo se va a poder customizar. Perdón, me rectifico. Yo podría, si tuviera billetera, ¿cómo decir? Eterna, podría customizar absolutamente todo. Y cuando digo customizar absolutamente todo, es directamente no compremos un sistema estándar, hagamos un sistema a medida 100% para nosotros. Es más o menos como decir, voy y me compro un traje en alguna sastrería ya armado y me lo ajustan largo de piernas, mangas, sisa, etcétera.
O directamente voy a algún, no sé, algún diseñador y le digo, haceme un traje a medida y me lo cortan y lo preparan específicamente para las dimensiones de mi cuerpo. Los costos van a ser distintos. Uno, me va a quedar bien y va a tener algunas cosas que voy a tener que ajustar. Otro va a estar planificado desde el momento cero para que se adapte a mi cuerpo, con lo cual, como dicen las abuelas, el traje te va a terminar quedando pintado. Entonces, esto de poder customizar parte de decir que aquellas cosas que yo no puedo solucionar por dentro de los tres módulos estándar del sistema, los tengo que hacer con alguna customización. Y que quede claro, podría evitar la customización. Aquellas cosas que no se pueden hacer por el sistema, ¿sabes qué? Hacerlas manualmente. Y si no tenés plata para invertir en esto, ningún problema. O no querés invertir plata en esto, hacerlo en una planillita de Excel. O llevarlo en una libretita anotada en un cuaderno. No, no viene al caso. La idea es que cuando incorporo tecnología, que la tecnología me termine solucionando los inconvenientes o me termine alivianando la tarea. Esto es básico. Si voy a invertir en tecnología, porque la tecnología va a hacer que yo funcione mejor, sea más eficiente, ahorre costos o no sé, el driver de decisión que quieran. Ahora, las customizaciones tienen ventajas y desventajas. Esas customizaciones, sean para el tipo de sistema que sean, tiene la idea de entender que cuando voy a customizar es porque con el proceso estándar del software, yo no puedo obtener la información que necesito, o porque específicamente debo cumplir con información regulatoria. En todos los sistemas que están al día de hoy con alta interacción, ya sea con ANSES o con ARCA, como la iniciativa que tiene el Estado es ir hacia una digitalización al máximo, están sacando funcionalidades en forma permanente. Si alguno de ustedes o algún conocido trabaja en todo lo que es liquidación de haberes, muchas de las funcionalidades que tienen los sistemas de liquidación de haberes ya fueron migradas automáticamente a la plataforma de la FIP. AFIP, Arca, digo, me está diciendo, vos liquida los sueldos como quieras, pero ¿sabés qué? Toda la información tiene que venir a parar un repositorio en el cual nosotros, Arca, lo controlamos de esta forma. Y si eventualmente, no creo que nadie lo haga, pero para que se vea, si vos estabas haciendo el cálculo de los sueldos que estabas haciendo con una planilla de Excel, cosa rara, pero para que lo veamos en aquel extremo, de un día para el otro viene Arca y te dice, ¿sabés qué? Bueno, todos los recibos de sueldos de las empleadas o todos los empleados que están englobados dentro del servicio doméstico tienen que tener un recibo de sueldo digital con estos parámetros y tiene que salir de la plataforma que el Estado te impone. Ahora, hay veces que hay que cumplir con lo regulatorio. Hay veces que vos tenés que cumplir con la ventaja competitiva en este sentido. Todavía no se ve, y esto de vuelta, porque estamos, llamémosle, atrasados en todo lo que es el desarrollo tecnológico, pero hasta ahora vemos que hay aplicaciones que te dicen, pedí a través de la aplicación y te llega a la puerta de tu casa. No está difundido lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Estados Unidos, de que en las propias aplicaciones vos puedas cargar, vos como cliente lo puedas pedir con envío a domicilio, vos como cliente pidas todas las cosas y ya sea para que lo hagas vos en forma personal o lo haga alguna persona que vos mandes, el delivery, llamemos así, no está pensado que cada producto tenga una localización adentro de cada una de las islas de góndolas e incluso te señale el estante en el cual está almacenado ese producto para cuando lo quieras recibir. Si alguien va a un supermercado no de proximidad, un supermercado estándar, llamémosle, vos vas a ver que de acuerdo a cómo esté planteado el supermercado va a tener productos de un lado, productos del otro, y hay veces que uno se olvida a qué lugar ir. Entonces, todo este tipo de funcionalidades incorporadas en eh, alivianar el proceso de compra, ese proceso de compra en sí implica muchas veces
hacer desarrollos que van a ser customizados. Y el otro tema, eh, que uno podría decir, bueno, esto debería ser un tema menor y la realidad es que no es un tema tan menor cuando vos tenés que integrar sistemas nuevos con sistemas legacy, sistemas que son heredados, sistemas que vienen de plataformas anteriores. Esto es muy probable que lo vean en algunos bancos de Argentina al día de hoy. Según el banco en el cual estés, no voy a hacer nombres, pero probablemente los pueden deducir. Según el banco en el cual estés, la información en la aplicación que tenés en el teléfono va a funcionar distinto a lo que vas a ver en la banca electrónica y va a funcionar distinto a la experiencia que vas a tener en el cajero, en el ATM, en el cajero automático que tenés adentro de la sucursal del propio banco. Y es una experiencia totalmente distinta a la que va a tener el empleado de la caja bancaria o tu oficial de cuentas cuando están tratando del mismo tipo de datos relacionados. Entonces, hay veces que vos tenés que desarrollar customizaciones, no tanto porque querés, sino porque muchas veces no te queda otra opción. Customizar tiene una ventaja, pero antes de hablar de la ventaja hay que plantear específicamente algo que escapa a nuestra asignatura, debería ser de sistemas administrativos, que es el concepto de la reingeniería de procesos, incluso con los nombres más modernos que se le aplican al día de hoy. Hay muchas veces que las empresas, y esto lo miro desde la tecnología, ahora planteo un ejemplo, eh, hay muchas veces que las empresas plantean desarrollar customizaciones porque no quieren cambiar los procesos internos, ya sea porque hay, no sé, competencia dentro de las estructuras, porque la empresa se resiste a hacer una reingeniería de procesos, porque la reingeniería de procesos automáticamente empieza a disparar, eh, llamémosle, desconfianzas en la estructura, empieza a alterar la cultura y hay veces que las empresas prefieren no cambiar los procesos y deciden incorporar tecnología y con esa tecnología hacer customizaciones para tener mayor cantidad de control. De nuevo, esto es lo que debería plantearse. Ahora, si me pongo el sombrerito de consultor y te voy a facturar horas de consultoría y soy el socio tecnológico de alguien, yo voy a tratar de facturarte la mayor cantidad de horas que pueda. Es lo mismo que cualquiera de ustedes haría con los clientes que tengan. Si el cliente te dice, ¿me puedes hacer una investigación de mercado sobre, qué sé yo, la presencia de extraterrestres abajo del obelisco? Vos le vas a decir que está loco, pero no se lo vas a decir porque le vas a decir básicamente, bueno, mira, esto requiere una investigación de campo. La investigación de campo son 40 horas. Esto te lo cotizo a tanto. ¿Me lo pagás? Y cuando te diga, sí, perfecto, digo, ah, perfecto, ningún problema. Acá tenés la factura por el 50% de los honorarios. Vos ya sabés, o no, que no hay extraterrestres en el obelisco, uno nunca sabe. Pero básicamente lo que vas a hacer es cobrar por la investigación que estás realizando. ¿Qué pasa con las customizaciones? Si la empresa, y creo que esto lo mencioné más de una vez, pero por las dudas, lo vuelvo a traer a la reunión de hoy, cuando yo incorporo tecnologías y estoy haciendo implementación de tecnologías, estoy cambiando la cultura. Ya sea porque la cultura era inexistente o porque lo que estaba no me simpatiza. Incluso hay cambio cultural cuando hago cambio de versión en los sistemas, sobre todo en los sistemas de tipo internacional. Entonces, hay veces que las empresas implementan, hacen despliegues de tecnologías con el objetivo de cambiar el proceso interno, cuando en realidad de haberse planteado cambiar el proceso interno, probablemente no tenían que hacer un cambio cultural a través de la tecnología. Dicho esto, es bueno hacer customizaciones si esto se adapta exactamente a lo que la organización necesita. Ejemplo particular en esto. Me tocó trabajar en la última consultora en la cual estuve. Esta consultora le da servicios a un banco y a una empresa de, ¿cómo llamémosle? Supermercados y a una empresa de venta de proximidad. El problema es que esta empresa de venta de proximidad, donde está previsto que el cliente vaya al kiosco, el cliente, además de ir al kiosco, puede comprar a través de la página web, lo que se hace habitualmente ahora,
no integrado con la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre, sino con una página web propia. Pagan con el mecanismo de pago, que quede claro, no tiene el catálogo de productos en Mercado Libre y cobra con Mercado Pago. Tiene un catálogo de productos alojado en un servicio propio y vos podés pagar con Mercado Pago, con transferencia, con el mecanismo de pago que sea, Bitcoins, etcétera. Bitcoins no estaba todavía. Por ahí ahora, un año y pico después, puede que esté. Independientemente de esto, lo que hacen es tratar de optimizar el proceso, porque en función a donde está localizado el cliente que está comprando, y esto que quede claro es el ámbito de, sacando algunos aeropuertos del interior del país, es el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, sacando eso, según donde está geolocalizado el cliente, el propio sistema con estas customizaciones se da cuenta desde qué lugar puede hacer el acopio de la mercadería que el cliente está enviando y está comprando, quiero decir, y según el mecanismo de compra que el cliente haya elegido, hacer que lo vaya a buscar a la sucursal más cercana o hacer que se lo envíen a domicilio. Entonces, permanentemente juegan con esto de o lo pasás a retirar por el kiosco de tu conveniencia, si justo de casualidad en ese kiosco de proximidad tenés el stock que vos estás queriendo, directamente es una venta que, llamémosle, se factura a través de la plataforma electrónica, pero el descuento del inventario se hace en la sucursal de proximidad y en otros casos directamente se te envía a tu domicilio desde los dos, tres centros de distribución que tienen en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eso es una problemática de negocios que la tecnología te soluciona, pero para que todos los componentes, algunos corriendo en Windows, otros corriendo en la página web, otros integrados con el mecanismo de pago y otros en el kiosco de proximidad, junto con la aplicación que cada cliente se puede bajar en el teléfono, hace que yo tenga que lograr que entre todas esas arquitecturas se mencionen, se relacionen entre sí. Entonces, hay veces que no me queda otra que hacer una adecuación de estos procesos para que el sistema o la organización funcione mejor. Idealmente esto debería dar una ventaja competitiva. Ahora, hay que entender también que cada customización tiene que ser relevante para mi proceso de negocios. Nunca se olviden, y por más que yo esté en una materia hablando de tecnología, que la tecnología tiene que ser el componente que mejore mi proceso de negocios. Excepto que me digas, bueno, yo soy Mercado Libre y sin tecnología no existo. Excepto en ese caso particular, o sos Airbnb, Uber o el que sea, donde la tecnología es el negocio y si no está la tecnología no está el negocio, eso está más que claro. Pero si sos un supermercado, un kiosquito, IPF o lo que sea, la tecnología tiene que acompañar a tu proceso de negocios. Por ende, es en algunos casos una ventaja competitiva entender que estas customizaciones pueden ser un activo estratégico. Incluso lo ven en algunos casos cuando te está indicando, te está preguntando que vas a comprar algo en alguna plataforma y te dice que si lo compras en las próximas 2 horas y 22 minutos, el envío es gratis. O si justo hoy, porque te identificaste como cliente, eso ya lo sabemos de comercio electrónico, yo ya te tengo perfilado, sé que tenés tarjeta de Santander. Entonces, justo hoy que hay un acuerdo para los pagos en Santander, si pagás en los próximos 2 horas y 30 minutos, en esas 2 horas y 30 minutos que restan, vos podés comprar con descuento, con envío a domicilio. Entonces, eso que normalmente no debe, o mejor dicho, normalmente no pasaba, ahora, con desarrollo esa medida y teniendo en cuenta que tengo que interactuar con un montón de, ¿cómo decirlo? Con un montón de plataformas o con un montón de sistemas en sí, es posible que muchas veces con las customizaciones esto a nivel tecnológico mejore. Otra cosa no menor es cumplir con lo normativo, cumplir con lo regulatorio. Algunos sectores, banca, salud, petróleo, eh, comercio internacional, hay requerimientos normativos que tienen que cumplir. Entonces, hay muchas veces que, si bien los sistemas no están preparados a tal efecto, algunos de estos sistemas tienen que ser customizados para cumplir con estos requerimientos que no vienen de fábrica.
Ejemplo, si bien toda la normativa para lo que es el reporte de operaciones sospechosas está claramente aplicado a bancos, a seguros y a profesionales independientes, los mecanismos de reporte van a diferir en función al país, los mecanismos de reporte van a diferir en función al tipo de cliente. Entonces, hay veces que, si bien el concepto de reporte de operaciones sospechosas relacionados con tráfico de drogas, no sé, arma de destrucción masiva, trata de blancas, como se llamaba originalmente, todo ese tipo de cosas se van a tener que reportar, porque necesito garantizar el origen de los fondos, pero no se va a reportar y es poco probable que existan desarrollos que vengan estandarizados que digan cómo se controla esto para Argentina, porque eso es información que está en permanente cambio. La normativa de la UIF y los que se llaman lista gris y lista blanca van a estar permanentemente cambiando, hasta si se quiere en forma mensual. Digo esto porque yo estoy registrado y al margen de hacer los cursitos de actualización, todo, semana por medio, te está llegando toda una actualización normativa que tenés que leer como para estar vinculado o entender. Entonces, en estos casos, hay veces que tenés que hacer customizaciones para el cumplimiento normativo. En otros casos, tenés que integrarlo con otros sistemas, con plataformas externas, con los sistemas contables, con las herramientas de análisis de datos. Yo creo que lo comenté, vendía hasta hace un año atrás, vamos a redondearlo para no ir tan lejos, vendía un montón de desarrollos que había hecho con diferentes sistemas que claramente todo lo que son los procesos de automatización, automáticamente es mucho más eficiente comprar un equipo y hacer de cuenta que con toda la robótica estoy haciendo toda la automatización como si fuera una persona y todos esos procesos que eran desarrollos custom, al día de hoy ya no son más desarrollos custom, porque la lógica que antes tenías que hacer para programar todas las funcionalidades, ahora toda esa lógica la metes en algunos de estos tipos de procesos de robots que lo que hacen es, en definitiva, automatizar todos estos elementos. Ni que pensar si estás hablando de facturación electrónica. Cualquiera que tenga algún sistema hecho, algún sistema desarrollado, y ese sistema desarrollado tenga que interactuar con el sitio de Arca para emitir los comprobantes de facturación, eso la mayoría de las veces va a ser algún tipo de customización. Aunque si bien al día de hoy, con toda la robótica, N8N, Make, etcétera, todo lo que esté dando vueltas por ahí, Zapier, todo lo que estén dando vueltas, te solucionan todo ese proceso porque directamente es más fácil hacer el proceso de automatización. En esta consultora última que estuve, era tal el volumen de compras con la distribución, 680 locales, a los cuales se les tenía que hacer la reposición de las cosas que se van vendiendo en el punto de venta, integración entre el CRM, el sistema de gestión y el sistema de logística, el sistema de cadena de abastecimiento. Toda esa automatización implicaba que era complicado desde el punto de vista administrativo, porque cuando llegaba cualquiera de los proveedores, no los propios, un proveedor externo, el caso concreto es Coca-Cola, la Serenísima que directamente te entregan en cada sucursal, cuando llegaban, el problema era que alguno de los empleados de la sucursal, en vez de estar tratando con el público y generando ventas, alguien tenía que salir de la línea de venta para hacer el ingreso correspondiente de toda la mercadería que se estaba entregando. Si eran 3 o 4 páginas, la persona tenía que ingresar 3 o 4 páginas con cada código de barras y la cantidad recibida, después de haberla verificado, obviamente, lo tenía que ingresar a mano. Entonces, terminaron invirtiendo en un desarrollo en el cual, cuando estos grandes proveedores te van a entregar en cada una de esas sucursales, se pusieron de acuerdo en coordinar cómo van a denominar cada sucursal y que cada pedido que salga al finalizar el día de ese sistema, de cada sucursal, le indique a este proveedor cuánto tiene que reponer al otro día, a la semana o como corresponda. Todo eso fue integración de diferentes sistemas, diferentes cosas, llamémosle eh, ecosistemas de tecnología, que lo que hicieron fue en definitiva integrar todo este tipo de cosas, de modo tal de que ahora el proceso cambió. Mientras que hasta un año y pico atrás
llegaba el proveedor, se tenía que verificar toda la mercadería y se le daba la conformidad y la persona que recibía eso iba al sistema de cajas y empezaba a dar de alta el stock y después lo mandaba a la bodega interna de cada sucursal, bueno, ahora el proceso cambió, porque todo eso ya viene preconfigurado y lo único que tiene que hacer el empleado es, en definitiva, verificar si la mercadería ha sido recibida como correspondía. Básicamente te digo que te traigo 20 unidades y contá que hay 20 unidades. Esto de customizar en algunos casos es beneficioso. Ahora, recomendación, no customicen y no gasten plata por el simple hecho de customizar, porque muchas veces ese gasto de la customización, ¿cómo decirlo? Hay veces que es un gasto cosmético que se podría resolver con algún mecanismo alternativo, pero la mayoría de las veces se puede resolver con un cambio del proceso administrativo. Hay veces que, y la resistencia al cambio es real, hay veces que las organizaciones no quieren aceptar cambios, no quieren eh, cambiar su forma de funcionar. La evolución de la cultura tampoco es algo que a muchas organizaciones les simpatiza. Entonces, esto básicamente es comportamiento organizacional, que hay veces que atacando el tema del comportamiento organizacional, yo me evito temas tecnológicos, pero nuevamente es mucho más económico customizar que andar cambiando procesos internos con los, nuevamente, eh, resquemores que pueden llegar a ocurrir con las diferentes culturas y las diferentes eh, jerarquías que hay en toda estructura organizacional. Customizar tiene un problema, que es el incremento de costos. Al margen de la garantía de los 90 días, al margen de que se cobra como horas de desarrollo, el problema es que no es solamente las horas de desarrollo, es el problema de las pruebas, y acá de vuelta vamos al Gantt, ahora vamos a hablar de pruebas, es no solamente el diseño y la construcción, es las pruebas que voy a tener que hacer, funcionales, integrales o de estrés. Esas, eh, esas customizaciones tienen un costo agregado que no se ve. De hecho, es básicamente lo que engloba el costo total de propiedad. No es solamente el costo del licenciamiento, sino el costo de lograr que esa solución tecnológica llegue a desarrollarse y se llegue a implementar. Con lo cual, hay incremento de costos. El otro tema que muchas veces es eh, dependiente de la tecnología. Ahora voy a un caso particular. eh, Muchas veces esto implica que actualizar un sistema, y de hecho no vamos a hacer una encuesta ni nada, pero si les ha tocado o les está pasando ahora, o lo doy por descontado en algún momento de su ejercicio profesional, el cambio de tecnologías va a ser algo que van a tener que vivenciar, llamémosle así. Ese cambio en sí implica también dificultades en todo lo que es el mantenimiento, porque no es solamente pensar y concebir la customización, es también lograr que esa customización se transforme en una solución, y a medida que voy utilizando la tecnología, esa customización la voy a tener que mantener. Acá también escapa el contenido de nuestra materia, depende qué tipo de software estoy instalando. Hay algunos modelos de software, no voy a hacer nombres específicamente al respecto, hay algunos modelos de software que no te abren el modelo de datos, hay otros que te dan modelo de datos libre. Nosotros, específicamente, cuando estaba en el banco, la condición era, si vos querés cotizar algún tipo de desarrollo, mira, el modelo de datos tiene que venir libre a tal punto que después, estando en la otra empresa de retail, el modelo de datos tiene que venir desbloqueado, por más que de fábrica venga, porque eso se establece en el contrato. Probablemente, si sos una empresa importante, vas a poder negociar que el modelo esté desencriptado, llamémosle. Si sos una empresa pyme, el fabricante es muy probable que te diga, mira, esta condición con vos es innegociable, con otra empresa no, porque también depende del poder negociador que puedas eventualmente llegar a tener en este tipo de contratación, en la realización del SLA. El problema que hay es que en las customizaciones, cuando el modelo está cerrado, yo estoy dependiendo específicamente del proveedor. Y tiene cierta lógica.
Si ustedes le van a dar el resultado de todo su avance intelectual a uno de sus clientes, quiero creer que se lo van a querer cobrar para que el cliente, si el día de mañana decide no contratarte para la actualización o efectivamente prescinde de tus servicios, vos vas a querer de alguna forma, ya que le estás dando conocimiento intelectual, que ese conocimiento intelectual esté remunerado, que te hayan pagado algo al respecto. No le vas a dar conocimiento a cambio de nada. En otros casos te vas a decir, mira, yo te doy acá la tecnología para que la puedas simular, pero ¿sabes qué? No te voy a permitir que vos específicamente puedas, eh, ¿cómo decirlo? Contratar a una persona que a mí me dejes olvidado y que en ese olvido específicamente no me vuelvas a contratar. Si el modelo está cerrado, vas a estar atado a ese proveedor, porque cualquier cosa que vos quieras hacer la vas a tener que bancar a modo del proveedor. Dos ejemplos. En su momento, cuando el Windows eh, XP salió de soporte, lo mismo que pasó en octubre del año pasado con el Windows 10, toda la plataforma de Banelco, todo cajero Banelco, adentro tiene una computadora. Eso es una obviedad, pero por las dudas, digámoslo en claro. Todos los cajeros de la red Banelco estaban funcionando y en aquel momento eran más o menos unos 27.000, 28.000 cajeros automáticos. Todos los cajeros estaban funcionando con Windows XP. Cuando Windows XP sale de soporte, lo mismo que está pasando hoy en día con todos los que tenemos Windows 10, estamos en un pequeñísimo problema. Hoy día con Windows 10 se puede solventar de alguna forma, pero originalmente cuando el Windows XP salió de soporte, el problema era que la red Banelco no tenía tiempo de cambiar todos los cajeros que estaban dando vueltas en todo el país. Y ese cambio de los cajeros que estaban en todo el país implicaba que estaban todos expuestos. Hablaremos de seguridad en esta misma, en este mismo parcial. Todos los cajeros estaban expuestos específicamente a algún tipo de ataque. Ese tipo de ataque podría ser básicamente que como no había mecanismo de seguridad, antivirus, firewall, actualización permanente, que todo ese mecanismo iba a quedar o iba a terminar haciendo que la red Banelco se viera expuesta. Entonces, esa red Banelco que estaba expuesta a hackeos o a ransomware o cualquier cosa por el estilo, la red Banelco por tema de seguridad no lo podía permitir. Entonces, ¿qué hizo? A pesar de que el Windows XP había salido de soporte, la red Banelco, y de vuelta, por el poder negociador que tienen los bancos, hicieron un acuerdo de mantenimiento especial para todas las versiones de Windows XP por un lapso de 9 meses. Lo terminaron antes, pero ese mantenimiento especial hacía que Microsoft se comprometía a darle mantenimiento específicamente a las licencias que tenía la red Banel con todos los cajeros de todo el país, los 27.000, 28.000, no recuerdo el número exacto de aquella época, hoy estamos cerca de los 60.000 cajeros. En aquel momento Microsoft se comprometía a darle soporte por 9 meses, después lo hicieron en 6, creo, para que en el hipotético caso de que la red Banelco no llegara a cambiar las computadoras viejas adentro de cada cajero automático por las nuevas computadoras que ya tenían el famoso Windows 8 y después el famoso Windows 10, todo ese recambio que tecnológicamente llegó lo tuvieron que pagar aparte como si fuera una customización. Esto significaba que el resto del mundo, y entre nos, no ocurrió así porque esta problemática la tienen en otros países que están incluso más atrasados en la inversión tecnológica que lo que estamos nosotros acá en Argentina. En otros países están más adelantados, en otros más atrasados que nosotros, natural. Entonces, el resto de los mortales no tenía actualizaciones, no tenía parche de seguridad, no tenía ningún tipo de soporte relacionado con la versión del Windows XP, pero la red Banel con Argentina lo logró. En otro caso en particular, en la última empresa en la cual estuve trabajando con un proyecto de SAP, esto fue por el año 2016, la característica que tenía era que, y esto hay que decirlo también, la persona que estaba a cargo de la administración de los sistemas no tenía formación en tecnología, no tenía formación en administración. La persona que estaba a cargo era de profesión psicólogo, era el gerente de sistemas. Eh,
Entendía mucho de comportamiento organizacional, entendía mucho de todo lo que estaba enfocado en la gestión del capital humano, entendía mucho de todo lo que era el aspecto de la motivación, pero ocurrió, y de hecho la consultora con la cual yo llegué a esta empresa fue la que reemplazó a una consultora anterior. Esa consultora anterior, también hay que decirlo, no se había comportado profesionalmente de una forma muy profesional, ética o deontológica. ¿Qué implicaba esto en blanco y negro? Que como esta persona le habían dado el mandato de que tenía que implementar este nuevo sistema de gestión, un sistema de gestión internacional, ese sistema de gestión lo tenían que hacer andar sí o sí. A tal punto era que tenía que hacer que el sistema se implemente sí o sí, que le habían dado un premio, le habían dado un bonus si la implementación se lograba hacer dentro de los plazos establecidos. Cuando hablemos de implementar, esto no hoy, el día martes, cuando hablemos de implementar y las formas en las cuales se hace el despliegue, Big Bang, paralelo, etcétera, eh, yo puedo implementar un sistema si se quiere en un día, el de mayor complejidad del mundo. Y uno dice, bueno, no es posible. Sí, si yo pongo los datos mal, todo es posible. Si no doy alta a los clientes, implemento y no tengo clientes. Entonces, si vos tenías cliente en un sistema viejo, ¿sabes qué? No importo nada, no hago interfaz, no hago volcado, no hago migración, no hago nada de las nadas y empiezo desde cero. Entonces, los datos que tenías en el otro sistema, contrato personas o el mismo equipo de trabajo y que cuando venga el cliente que yo ya tenía y ahora le tengo que facturar, no con el sistema viejo, sino con el sistema nuevo, ese mismo cliente le digo, ¿sabes qué? Te tengo que dar de alta todos los datos. No voy a tener el historial de las cuentas corrientes, no voy a tener movimiento, no voy a tener nada. Yo puedo implementar en un día. Bueno, por ahí estoy exagerando mucho, pero podría llegar a implementar en un día. Obviamente, es como un sistema vacío. Yo me puedo, no sé, cambiar el celular de un día para el otro o en el momento saco el chip de mi teléfono celular, lo llevo al teléfono celular nuevo y tengo celular nuevo. No van a estar instaladas las aplicaciones, no van a estar migrados los contactos y así con un montón de cosas. ¿Lo puedo hacer rápidamente? La realidad es que sí, solo que no va a estar integrado absolutamente nada y no voy a tener historial. Y algunas cosas que vas a decir, y las fotos que estaban en la memoria ya, fuiste hermano, estaban en el teléfono viejo. Es lo mismo que pasa cuando uno no hace backup y pierde un teléfono, ¿no? Eso es, creo que archiconocido por todos. Bueno, esta persona de profesión psicólogo decidió implementar el sistema el 23 de abril del año 2016. Cuando hablemos de implementación, idealmente yo tendría que tratar de lograr que no sea en un periodo o en una fecha que no tenga ningún tipo de identificación. El 3 de abril no es cierre de trimestre, no es cierre de mes, no es fin de semana largo, no es absolutamente nada. Entonces, si yo voy a implementar, debería lograr, por un concepto que vamos a mencionar ahora de nuevo, que es la estacionalidad, debería lograr que la implementación se haga en el momento óptimo. Cuando esa implementación no se hace en el momento óptimo, ocurren cosas. Y esta persona, y ahora explico por qué, decidió apretar el acelerador e implementar en una fecha totalmente impropia. ¿Por qué? Porque casualmente, como le habían puesto el incentivo de que tenía que cobrar el bono, él tenía que demostrar que había implementado el sistema y tenía que demostrar que estaban todos los datos cargados con ciertas particularidades. Estaban los datos de los clientes, los datos de los artículos, los datos de los proveedores, todos los datos, pero no estaba el historial de movimientos. Una cosa es migrar todos los movimientos y otra cosa es migrar el saldo. Esto es más o menos como pensar, en vez, si yo se me ocurriese cambiar hoy a 22 de mayo los sistemas que tengo viejos y empezar el 23 de mayo con el sistema nuevo, yo me podría o debería traerme todos los movimientos desde el 1 de enero hasta esta fecha, o la otra cosa es entrar en la cuenta bancaria y decir, ¿cuánto tengo de saldo? ¿7.000 pesos? Bueno, pones saldo de inicio el día 23 de mayo en el sistema nuevo, 7.000 pesos y se terminó. El sistema está implementado con información que no sirve para nada, o mejor dicho, que es totalmente incompleta. El saldo es correcto, pero todo el historial anterior no existe, se perdió en el camino. Entonces, como esta persona lo habían incentivado, bonus mediante, a que implemente, implementó en una fecha que era totalmente impráctica. Como también les mencioné, como esta persona no entendía de sistemas o no es que no entendía de sistemas, había algunas cosas que eran obvias para la mayoría de las personas, pero esta persona no lo tenía en claro.
La consultora anterior, y esto de nuevo actuando de forma poco ética, le desarrolló customizaciones que eran idénticas a los módulos estándar. Esto implicaba que agarraban el módulo estándar de este sistema de gestión, lo renombraban como una customización, anulaban el módulo estándar y hacían correr la customización que era exactamente igual al módulo estándar con algunas particularidades. Le habían cambiado los campos del lugar, le habían cambiado los colores, algunos campos se los habían ocultado porque en esta empresa esos campos no se utilizaban. Entonces le habían hecho pantallitas a medida, pero de detalle a medida no tenía absolutamente nada. Era simplemente un- una copia vulgar de el sistema estándar, de los módulos del sistema estándar. Cuando entro ahí, voy con un PM, empiezo y esto es lo que va a hacer cualquiera de nosotros cuando va a tomar o entra a algún lugar a trabajar en algo que hizo un profesional que estaba antes o empezás a ver lo que había hecho alguien que estaba en ese puesto anteriormente, te empezás a tratar de empapar en entender lo que habían desarrollado las otras personas. Porque de vuelta, todos los que de alguna forma el día de mañana voy de vuelta para acá a las capas de los sistemas, se certifiquen en algún sistema en particular, no hice la encuesta acá, pero si más de uno de ustedes utiliza, y es casi seguro que a lo largo de la vida van a mencionar el sistema SAP en miles de trabajos y van a interactuar con un montón de compañeros, colegas, etcétera, y van a decir, che, ¿qué sistema tienen? Sistema SAP. Los módulos estándar de SAP, independientemente de del conocimiento profesional que cada uno de nosotros pueda llegar a tener, eh, independientemente de eso, los módulos estándar los conocemos todos. Ahora, lo que no conocemos son las customizaciones, y es por eso que cuando entras en algún lugar y un sistema estándar tiene módulos hechos a medida, el estándar se supone que lo conoces, lo que tenés que ver es cómo interactúa con los módulos hechos a medida. Entonces, lo primero que hago en ese lugar es empezar a ver los módulos customizados. Y me llamaba mucho la atención que el módulo customizado, como el sistema viene escrito en inglés y algunas partes en alemán, que cuando entrabas a ver el código, el código estaba el original. Y es natural que, excepto que quieras programar en inglés o excepto que vos entiendas alemán, vos no vas a dejar comentarios ni mensajes adentro del código fuente que están realizados en alemán. Eso te da la pauta de que no lo hizo alguien de Argentina o alguien al menos que habla español. Eh, Cuando caigo en esta cuenta, le pido a mi PM, Santiago, le digo, fíjate acá, fíjate si yo lo estoy interpretando mal, pero acá me parece que este módulo custom es exactamente igual que el módulo a medida. Y me dice, no, no, tenés razón. Lo miró, obviamente, y dice, tenés razón. Y digo, ¿y a quién se le ocurre esto? Y ahí me explica que la persona esta tenía, porque la empresa quería implementar el nuevo sistema de gestión con la trazabilidad. Estamos hablando de trazabilidad de medicamentos de altísimo valor, ¿no? Estamos hablando de medicamentos oncológicos, medicamentos para enfermedades crónicas, todo tema de diabetes. O sea, se tenía que hacer la trazabilidad de los medicamentos que por el costo son desafortunadamente muy pirateados y se hacen medicamentos apócrifos, con lo cual no se podían dar el lujo de que alguien agarre una copia trucha y la reemplace por la copia original del medicamento. No sé si está quedando ambiguamente, como lo estoy diciendo, claro para qué lado va esto. Eh, Efectivamente, como lo habían conminado a que implemente este sistema, lo que hizo esta persona dijo, bueno, ok, necesitamos que el sistema sea lo más fácil de usar, que se parezca mucho al sistema viejo, customícenlo todo. Cuando le dijeron customizar, no entendió que tenía que pagar aparte, después entendió que tenía que pagar aparte, pero nunca entendió que, y acá de vuelta, la consultora no es que le hizo algo nuevo, le vendió lo que ya tenía con las cosas cambiadas de lugar, con lo cual es un comportamiento de vuelta poco ético, pero no importa, perdón, es un estándar de la industria del software en algún punto. Como esta persona estaba obligada a implementar el sistema, pagó lo que tenía que pagar. En aquel momento yo he visto una factura de 21 millones de pesos en el año 2016. 21 palos es mucha plata. Al día de hoy, en el año 2016 era un poquito mucha más plata que al día de hoy. No tanto. 21 millones de pesos. Ese era el costo de una factura de las customizaciones. Entonces, como era mucha plata y la empresa de vuelta, como trabaja con medicamentos, con laboratorio de primera línea, tenía la espalda financiera y económica para poder invertir en este tipo de cosas. Bueno, dicho todo esto,
Las customizaciones se las cobraron aparte, le dieron una garantía de 90 días. Hay un montón de gente que estuvo feliz de eso, sobre todo los que hacían los desarrollos, y la realidad es que no le habían agregado funcionalidades al sistema. Por el contrario, le habían recortado algunas cosas que la empresa o la cultura de la empresa no entendía. Entonces, cuando voy al tema de las customizaciones, tengo que, de nuevo, entender que la customización debería ser aceptada con una mirada estratégica y que muchas veces, porque también hay que decirlo, esta parte que está acá del famoso workaround, hay veces que se tienen que hacer workarounds manuales porque la customización es muy cara y hay veces que las empresas, los partners, los socios tecnológicos, hay veces que no quieren hacer desarrollos a medida porque esos desarrollos a medida implican tener un equipo de desarrollo para que lo haga en un tiempo más o menos eficiente, para que eventualmente pueda solucionar los inconvenientes y en todo lo que es el desarrollo de tecnologías o el desarrollo, perdón, me corrijo, el desarrollo de funcionalidades sobre sistemas estándar, por lo general, no es con gente en relación de dependencia. Por lo general se contrata y ahí va a depender específicamente de quien tiene que hacer ese desarrollo, de que tenga la disponibilidad para, eh, llamémosle, poder hacer el mantenimiento como corresponde. Nuevamente, es bueno si lo miro estratégicamente, pero hay veces que la customización no termina de impactar. Por la hora en la que estamos, voy a pasar al tema de estacionalidad. ¿Qué es el concepto de estacionalidad? El mismo concepto que tengo cuando lo aplico desde la mirada de la estadística. Esto es un fenómeno por el cual hay un cambio de volúmenes de operatoria. Hay fluctuaciones que pueden ocurrir en diferentes épocas o que pueden ocurrir con motivo de diferentes decisiones de negocios. Ejemplo, si yo soy un supermercado y digo, este fin de semana con tarjeta tal 6x4 en gaseosas, es muy probable que haya un pico de facturación de gaseosas y es muy probable que todos los proveedores de esas gaseosas tengan que haber entregado hasta el día viernes a la noche todas las gaseosas que idealmente se van a vender rápidamente entre sábado y domingo. Entonces, ya sea por una decisión comercial, ya sea por una decisión de negocios o por un tema temporal, hay en algunos momentos estacionalidades. En Argentina, una estacionalidad que ocurre habitualmente es en diciembre y enero, con todo el pico de ventas minoristas relacionadas con la fiesta de fin de año y el inicio de periodo vacacional. Si me voy al otro mercado, Estados Unidos, otro mercado que conozco, en el mercado de Estados Unidos la estacionalidad se da en lo que es el equivalente a nuestro invierno. Cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano, con lo cual las vacaciones y el summer break se da en ese momento y además el periodo de fin de año y las fiestas de fin de año no comienza en noviembre, sino que comienza en octubre con el famoso Halloween, después continúa con el Día de Acción de Gracias y finalmente empieza con todo el mes relacionado a las vacaciones. Con lo cual, el pico de estacionalidad en Estados Unidos se da entre mayo, junio, julio y se da octubre, noviembre, diciembre. Esa es la lógica de ese mercado. Entonces, cuando yo voy a implementar, y esto uno podría decir, che, esto es un tema técnico. Sí, es correcto, la implementación de los sistemas es un tema técnico, pero no puedo dejar desde ningún punto de vista que quien gobierne la implementación, al menos temporalmente, sea alguien de aspecto técnico. Porque si voy a implementar un sistema que va a ser utilizado para la toma de decisiones administrativas, yo debería lograr que la toma de decisiones administrativas se dé en el momento donde no exista estacionalidad. Tengan en cuenta, voy de vuelta al Gantt, que cuando hablamos de pruebas, claramente lo veremos el día martes, hablamos de pruebas funcionalidad, de funcionales, hablamos de pruebas integrales, y acá aparece algo que se llama el stress test. Ese stress test o esas pruebas de carga pico son las que yo debería realizar en momentos en los cuales no exista estacionalidad. Y cuando digo no exista estacionalidad, es en el momento donde, si las pruebas llegasen a funcionar mal, que son aquellas pruebas que se realizan para lograr que el sistema funcione
en un comportamiento similar al que vamos a tener cuando estemos trabajando en producción, yo debería, de alguna forma, evitar la estacionalidad. Vamos a ejemplo particular. En la industria de retail y todas las implementaciones que se hacen en la industria de retail, por lo general no hay implementaciones en diciembre y en enero, porque de nuevo, en la venta minorista hay un pico de funcionalidad y eso habitualmente complica las cosas porque toda la gente tiene mayor afluencia a los procesos de cobro. Si vamos al caso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, si yo tuviera que cambiar la plataforma, mi econ y todas las interfaces que estén dando vueltas por ahí, en este momento, 22 de mayo, sería el momento ideal. Ya pasó la inscripción para los libres, todavía no se abrió la inscripción para los intensivos y todavía estamos lejanos a la inscripción para la cursada en el segundo cuatrimestre. Entonces, en esta lógica, no hay pico de estrés en este momento, no hay estacionalidad en este momento. Ahora, si yo voy a hacer algún tipo de implementación cuando me estoy acercando a los periodos donde hay mayor inscripción, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, primer cuatrimestre fue en febrero, segundo cuatrimestre va a ser fin de julio, comienzo de agosto, en esos momentos donde hay mayor demanda para utilizar los sistemas, son los momentos menos aconsejables. No obstante, solo lo digo ahora para retomarlo el día martes, hay una forma de despliegue de tecnologías que se llama Big Bang o, como se le decía, como le decíamos los antiguos, implantación directa, que es básicamente implementar el sistema apagando el viejo y prendiendo el nuevo en el momento. Hay veces que esa es la única solución tecnológica posible. Supongamos, para que lo visualicemos, en un proceso administrativo yo puedo hacer un paralelo. En un proceso en el cual por lo general está involucrado el intercambio de fondos, no puedo hacer paralelo. Yo si necesito cambiar la plataforma de la red Banelco, tengo que apagar un cajero y prender el otro en el mismo instante. Apagarlo, como se dice, back to back, espalda con espalda. Tengo que apagar uno y prender el otro. En el momento, eso que es implantación directa o Big Bang es, antes no existía sistema nuevo y ahora existe. Antes existía sistema viejo y ahora ya no existe. Es apagar el viejo y comenzar en el nuevo. Pero de nuevo, esto no lo puedo hacer ahora. Idealmente, debería adaptarse a fechas específicas. Idealmente yo debería evitar estacionalidades. Si estoy en la campaña primavera-verano, no voy a hacer implementaciones de tecnologías cuando estoy en plena campaña. No voy a estar haciendo implementaciones de tecnología. En Argentina los plazos han cambiado, pero no voy a estar haciendo ningún tipo de implementación de tecnología cuando tengo que hacer la presentación de impuesto a las ganancias y bienes personales. De ninguna forma se me debería ocurrir o pasar por la cabeza cambiar un sistema de liquidación de haberes con la problemática de Argentina, donde, veámoslo por diferencia, tengo que hacer el cálculo de impuesto a las ganancias acumulado, tengo que incorporar el medio aguinaldo que se cobra en junio y después tengo que hacer el nuevo recálculo con el medio aguinaldo que se cobra en diciembre. Entonces, como eso es un recargo acumulado, yo no voy a estar implementando justo en la época donde hago el recálculo del medio aguinaldo. Ni muchísimo menos me debería pasar por la cabeza implementar un sistema de recursos humanos, perdón, de liquidación de haberes, no de recursos humanos, de liquidación de haberes, justo cuando estoy en febrero haciendo la presentación final de impuesto a las ganancias, porque si algo se hace mal en la implementación del sistema y está el concepto este de la estacionalidad, probablemente me salga todo mal. Entonces, necesito entender la estacionalidad de mi organización. Cuando hablábamos en la aprobación del business case y decíamos, según los parámetros de la industria, no es una frase tirada ahí por el camino. Yo tengo que entender mi industria, tengo que entender si estoy en una empresa que está, no sé, relacionada con el agro, ¿qué haces? ¿Cosecha fina o cosecha gruesa? Si estás en una empresa de extracción, ¿qué tipo de extracción haces? ¿Haces voladura de cantera todos los días? ¿Haces una vez por semana? Si sos un proceso continuo, yo puedo implementar en un proceso continuo en el momento en que se me ocurra. Tengo que buscar el momento correspondiente. No tengo el video porque con el cambio de computadora se me perdió,
pero en su momento, haciendo una implementación en ya desaparecido también Laboratorio Phoenix, me dejaron grabar todo lo que ellos llamaban llamaban el malón. El malón era porque en el laboratorio, que era de producción continua, el único momento en el cual se paraba la planta era los domingos de 18 a 24 horas. Y en 6 horas, todos los inconvenientes que habían, todos los cambios, todos los ajustes, todo, en un ambiente que tenía control climático, que tenía control de la pureza del aire, porque el medicamento no se podía contaminar, parecía que venía una invasión extraterrestre, porque los propios técnicos iban con la escafandra a hacer todos los movimientos relacionados con toda la maquinaria de la generación, y cuando cerraba el proceso el domingo a las 18, se abrían las puertas y entraba un montón de gente que uno parecía que estaba en una película de Men in Black o algo por el estilo, porque te venían todos los técnicos a hacer todo en el momento y estaban todos como si fueran, no sé, de vuelta, un malón haciendo todo el mantenimiento. Y cada vez que tenían que implementar algo, estamos hablando de balanzas láser, no estamos hablando de, qué sé yo, le tengo que cambiar las bujías al auto, que lo puedo hacer en cualquier momento. Ese tipo de mantenimiento se tenía que dar en algún momento específico, justo, y lo único que habían encontrado era que el momento menos perjudicial era el cambio del contraturno, que también tenía una lógica, como era día domingo y yo le tenía que pagar después de las 9 de la noche, le tenía que pagar al 100% la hora, era el día específicamente en el cual hacían todos los mantenimientos y todos los despliegues de tecnología. Y ese despliegue de tecnología podía ser algo tan trivial como cambiar la manguerita del aire acondicionado o cambiar el disipador de la inyectora. Y bueno, era lo que tenían. Entonces, yo, yo que estoy en la organización, necesito conocer cómo es mi negocio, en qué momento hay estacionalidad. Si ven el business case de lo que estaba, del que estaba presentado, el Go Cloud de la empresa de retail del supermercado, dice específicamente en el cronograma de implementación, no para evaluarlo, pero simplemente para que lo visualicen, en el cronograma de implementación diciembre y enero no hay implementaciones, con lo cual está grisado cuando vean el gráfico de las implementaciones. Eh, ¿Qué tengo que hacer con proyectos tecnológicos? Primero, elegir el momento. Esto de esta persona, este señor que decía, lo voy a implementar el 23 de abril porque yo voy a cobrar el bono, y acá aclaro también, cierro la historia. Después de que le cobró el bono, quizá alguno de ustedes, si ya cobra bonus o le toca trabajar en alguna empresa que van a cobrar algún tipo de gratificación o algo similar, seguramente la política de recursos humanos es que vos te haces acreedor a eso por el desempeño del año pasado, te haces acreedor a tu premio por el desempeño anterior, pero al momento de cobrarlo, vos tenés que ser un empleado en relación de dependencia o tenés que seguir trabajando con la empresa, porque si te fuiste una semana antes, no lo cobrás. Bueno, esta persona, este gerente, cobró el bonus correspondiente en la primera semana de mayo y en la segunda semana de mayo se fue. Perdón, fue en la segunda semana de mayo y lo cobró en la tercera y después se fue. 15 días después de cobrar, púmbate, voló. ¿Por qué? Y bueno, porque el único incentivo que tenía era implementar el sistema. Él cumplió, le pagaron la gratificación, fue feliz, cobró porque seguía siendo un empleado activo y después de que cobró, agarró las cosas y se fue. Entonces, cuando voy a implementar, necesito entender qué estacionalidad tiene mi negocio. Si tengo que cumplir con algún calendario fiscal. Si soy una empresa común y corriente, uno tiende a pensar que eh, el ejercicio ocurre entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, con lo cual todo lo que ocurra dentro de un año es, comillas, un año fiscal o un calendario fiscal. En el caso de los bancos, todos los bancos están obligados por regulación del Banco Central a cerrar el balance el 30 de junio, con lo cual, si yo quiero implementar algo en un banco ahora, claramente me van a hacer pensarlo dos veces. Estamos a menos de un mes de cerrar el balance y vos me querés tocar alguna funcionalidad en alguna implementación que puede llegar a impactar en los resultados o que puede haber algún tipo de inconveniente. Si sale todo bien, no pasa nada. El problema es si sale mal. Hablamos más adelante de temas riesgos. Tengo que entender específicamente que hay veces que no es el momento ideal. Si me tengo que plantear técnicamente cuándo podría implementar algo, debería elegir periodos de baja actividad. Si miro el calendario
uno podría decir, mira, un periodo de implementación ideal, si es un cambio o una tecnología importante, sería el fin de semana del 1 y 2 de agosto y eventualmente el fin de semana que va entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Porque de vuelta, el sábado 31 yo podría dar asueto administrativo a mi organización y que nadie venga a trabajar y hacer la implementación de tecnologías. Em, pero idealmente debería encontrar un periodo cerrado, debería encontrar un momento en el cual no exista mayor volumen de cosas.